Hay un momento muy específico en el que dejas de ser la dueña de algo, no es cuando te lo quitan de un golpe, sino cuando descubrís que ya te lo habían quitado hace tiempo, y vos seguías actuando como si todavía fuera tuyo. A mí ese momento me llegó un martes cualquiera, en la puerta de la fábrica que había ayudado a construir con mis propias manos durante 15 años, cuando el portero, con más vergüenza que yo, me dijo que necesitaba una autorización de mi hermana para dejarme entrar. Autorización para entrar a mi propia empresa. 2 años antes, me había ido a cuidar a mi madre, enferma de cáncer, confiando en que mi hermana Carolina sostendría el negocio familiar hasta que yo volviera. Cuando volví, mi madre ya no estaba, y tampoco mi lugar en la empresa. Esta es la historia de cómo perdí, sin darme cuenta, todo lo que había construido mientras hacía lo correcto, y de la decisión que tomé cuando entendí que no había forma de recuperarlo del todo. Me llamo Andrea, tengo 38 años, y soy la mayor de 2 hermanas. Carolina es 3 años menor que yo, y durante toda la vida fuimos, según nuestros padres, el equipo perfecto, yo la organizada, la que pensaba en números y en plazos, ella la creativa, la que tenía olfato comercial y encanto con los clientes. Nuestro padre había fundado la empresa, una fábrica de indumentaria de trabajo, uniformes industriales, ropa de seguridad para el sector de la construcción y la minería hace más de 30 años, con un local chico y 2 máquinas de coser. Cuando se jubiló, hace 10 años, nos la dejó a las 2 en partes iguales, 50 y 50, con la condición, dijo entre risas en esa cena, de que se llevaran bien mejor de lo que se llevaban de chicas peleando por la ropa, y durante esos 10 años, funcionamos bien. Yo me ocupaba de la producción, la logística, las cuentas y la relación con los bancos. Carolina se encargaba de los clientes grandes, las licitaciones con empresas constructoras y mineras, y del desarrollo de nuevas líneas de producto. Nos complementábamos, o al menos eso creía yo, con la misma ingenuidad con la que se cree en la lealtad de la propia sangre. Trabajamos codo a codo para llevar la empresa de 20 empleados a 60, de proveer solo a 2 constructoras locales a tener contratos con 3 empresas mineras grandes que representaban casi el 70% de la facturación. Yo estaba orgullosa de lo que habíamos construido juntas. Pensaba, ingenuamente, que ese 60% del trabajo operativo que hacía yo día a día era tan reconocido por Carolina como el mío hacia el de ella. Hace 2 años y medio, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de páncreas avanzado. Vivía sola, a 400 kilómetros de donde estábamos nosotras con la fábrica, en el pueblo donde habíamos crecido. Alguien tenía que ir a cuidarla, y ese alguien se decidió, sin que nadie lo dijera en voz alta pero todos lo entendieran. ¿Qué sería yo? Tenía sentido en ese momento. Yo estaba separada, sin hijos todavía, mientras Carolina tenía 2 nenes chicos y un marido con un trabajo que no le permitía flexibilidad. Además, ella argumentó, con una lógica que en ese momento me pareció razonable, que la fábrica necesitaba a alguien de cara al negocio, sosteniendo los vínculos comerciales, más que a alguien de escritorio, y que ella podía manejar mejor esa parte sola por un tiempo si yo me encargaba de mamá. Firmamos, de palabra, otra vez, de palabra, como toda la vida entre hermanas que confían ciegamente una en la otra, un acuerdo simple. Yo me iba a cuidar a mamá el tiempo que hiciera falta. Carolina sostenía la operación diaria con ayuda de nuestro gerente de planta de toda la vida, Rubén, y hablaríamos por teléfono todas las semanas para las decisiones importantes. Me fui pensando que sería cuestión de meses. Terminaron siendo casi 2 años. Los primeros meses cuidando a mamá fueron devastadores en el sentido más literal de la palabra: quimioterapia, internaciones, la casa convertida en una mezcla de hospital domiciliario y sala de espera permanente. No tenía cabeza para pensar en la fábrica más allá de las llamadas semanales que hacía con Carolina, generalmente los domingos a la noche, después de acostar a mamá. Al principio,
Esas llamadas eran detalladas. Carolina me contaba sobre un nuevo contrato con una minera del norte, sobre problemas menores con un proveedor de tela ignífuga, sobre la incorporación de 2 operarios nuevos. Yo escuchaba, opinaba cuando me parecía necesario, y confiaba. Con el tiempo, esas llamadas se fueron acortando. Todo bien, no te preocupes, ocúpate de mamá se convirtió en la frase más repetida de Carolina, cada vez con un tono más apurado, como si mis preguntas sobre la empresa fueran una distracción innecesaria en medio de la enfermedad de nuestra madre, y en cierto sentido, tenía razón. ¿Cómo iba a discutir números de facturación mientras sostenía la mano de mi madre en una sala de quimioterapia? Alrededor del año de estar afuera, empecé a notar cambios sutiles en la forma en que Carolina hablaba de la fábrica. Dejó de decir tenemos un problema con tal proveedor para decir resolví el problema con tal proveedor. Dejó de decir conseguimos un contrato nuevo para decir conseguí un contrato nuevo. Pequeños cambios de lenguaje que en ese momento atribuía al cansancio, al peso de sostener sola algo que habíamos construido entre las dos, y no a lo que en realidad estaban empezando a reflejar, una apropiación silenciosa, primero en las palabras, después en los hechos. Un día, revisando por curiosidad el sitio web de la empresa desde la notebook de mi madre, mientras ella dormía la siesta después de una sesión de quimio particularmente dura, noté que la sección Nosotros había sido actualizada. Mi nombre ya no aparecía como cofundadora junto al de mi padre y Carolina, solo estaba el de ella, presentada como directora general, con una foto profesional nueva, y una mención de mi padre como fundador histórico. Yo, simplemente, ya no estaba. La llamé esa misma tarde, más desconcertada que enojada todavía. Carolina me explicó, con una calma que en retrospectiva me parece actuada, que había sido un error del diseñador de la web, que obviamente me iba a incluir de nuevo, que estaba desbordada con todo lo que tenía encima y que ese tipo de detalles se le habían escapado. Le creí, otra vez, porque la alternativa, que mi hermana estuviera borrándome deliberadamente de la empresa, mientras yo cuidaba a nuestra madre moribunda, era demasiado monstruosa para sostenerla en la cabeza, junto con todo lo demás que estaba viviendo. Mi madre murió, 14 meses después de que me fui, en una tarde de invierno, con las dos, Carolina y yo, tomadas de su mano. En ese momento, el dolor compartido nos unió de una forma que casi me hizo olvidar la sensación rara de la página web. Pensé, ingenuamente otra vez, que después del funeral volvería a la fábrica y todo retomaría su cauce normal. Me quedé unos meses más en el pueblo, ordenando la casa de mamá, su sucesión, trámites que, otra vez, para que yo no tuviera que preocuparme por nada más. Carolina se ofreció generosamente a manejar en simultáneo con la empresa desde la ciudad, mientras yo cerraba los asuntos personales de mamá. Cuando finalmente decidí volver a instalarme en la ciudad y retomar mi rutina en la fábrica, algo en el tono de Carolina cambió de nuevo. Empezó a decirme, cada vez que hablábamos, que tomara mi tiempo, que no había apuro, que ella tenía todo controlado y que yo me merecía descansar un poco más después de todo lo que había pasado. Frases que sonaban a cuidado fraternal, y que en realidad eran, ahora lo sé, la forma más sutil de decirme que ya no me necesitaba ahí. El quiebre llegó ese martes que mencioné al principio, casi 2 años después de haberme ido. Decidí, sin avisar, presentarme en la fábrica un lunes por la mañana temprano, con ganas de sorprender a todos, de volver a caminar la planta que tanto extrañaba, de sentarme en mi vieja oficina y retomar el control de la parte operativa que siempre había sido mía. El portero, Ramón, un hombre que trabajaba en la empresa desde antes de que yo naciera, me miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la lástima cuando le dije que iba a entrar. Andrea, me dijo, dudando, tengo instrucciones de pedir autorización a Carolina para dejar entrar a cualquiera que no esté en la nómina activa. Ramón, soy socia de esta empresa,
no necesito autorización de nadie para entrar a mi propia fábrica. Vi en su cara que él tampoco entendía bien lo que estaba pasando, que simplemente estaba siguiendo una orden que le habían dado. Llamó por teléfono, habló en voz baja, y después de un silencio incómodo que se sintió eterno, me dejó pasar, pero con una disculpa en los ojos que me generó más miedo que si me hubiera dicho directamente que no podía entrar. Subí a mi oficina y encontré que ya no era mi oficina, estaba ocupada por la nueva jefa de administración, una chica joven que ni siquiera sabía quién era yo. Mis cosas, según me explicó con total inocencia, se habían guardado en un depósito hace más de un año, por orden de la directora general, para reorganizar los espacios. Fui directo a la oficina de Carolina. La encontré reunida con Rubén, nuestro gerente de planta de toda la vida, revisando algo en la pantalla de su computadora. Cuando entré sin golpear, los dos se sobresaltaron de una forma que no era normal, que no era la reacción de alguien simplemente concentrado en su trabajo. Andrea, ¡qué sorpresa!, dijo Carolina, cerrando la laptop de un movimiento demasiado rápido. Pensé que ibas a avisarme antes de venir. ¿Por qué tendría que avisarte para entrar a mi propia empresa? Carolina, silencio. Rubén, incómodo, dijo que tenía que revisar algo en planta y se fue casi corriendo, dejándonos solas. Le pregunté directamente qué estaba pasando con la web, con mi oficina, con la autorización que le habían pedido a Ramón. Carolina, después de un silencio largo, decidió finalmente decir la verdad, o al menos una versión de ella. Andrea, alguien tenía que tomar decisiones estos 2 años. Vos estabas afuera, entendible, con mamá, pero la empresa no podía esperar. Tomé decisiones, hice cambios, y algunos de esos cambios implicaron formalizar mi rol como quien realmente estaba operando el día a día. ¿Formalizar cómo? Exactamente, ahí me mostró, porque no tuvo más remedio, un documento que yo nunca había visto ni firmado, un acta de asamblea de hace 1 año y medio, en un momento en que yo todavía estaba de duelo cerrando la sucesión de mamá, donde se me nombraba socia con participación pasiva por motivos de fuerza mayor familiar y donde se le otorgaba a Carolina, de forma transitoria mientras dure la ausencia de la otra socia, poder de firma exclusivo sobre decisiones operativas, bancarias y comerciales. Mi firma estaba en ese documento, una firma que, cuando la miré con atención, no era exactamente igual a la mía, una firma que se parecía sospechosamente a las que yo había hecho, apurada, en varios de los papeles de la sucesión de mamá que Carolina me había acercado para firmar en el lote, diciéndome que eran puros trámites administrativos de la sucesión en un momento en que yo estaba demasiado destruida emocionalmente como para leer letra chica. No exploté ahí mismo, aunque cada célula de mi cuerpo quería hacerlo. Le dije a Carolina que necesitaba tiempo para pensar, y me fui de la fábrica con una calma que no sentía en absoluto por dentro. Consulté con un abogado especializado en derecho societario, alguien nuevo, sin ningún vínculo previo con la familia, porque ya no confiaba en que nadie cercano a nosotras pudiera ser neutral en esto. Le mostré el acta, le conté toda la historia, y su primera pregunta fue la que más me dolió de todo el proceso. ¿Reconoces esta firma como tuya? No podía asegurarlo con total certeza. Había firmado tantos papeles en esos meses de duelo, confiando ciegamente en mi hermana, que no podía jurar con la mano en el fuego que ese documento específico no estuviera entre ellos. Y esa incertidumbre, esa duda sembrada por mi propia buena fe, era exactamente lo que hacía tan difícil pelear legalmente contra lo que había pasado. El abogado me explicó que impugnar el acta implicaría un proceso judicial largo, con peritajes caligráficos, con la posibilidad real de no poder demostrar la falsedad de forma contundente, y con el desgaste adicional de litigar contra mi propia hermana en un momento en que ya habíamos perdido a nuestra madre. Además, aunque ganara el litigio, la relación con Carolina, la poca que quedaba,
iba a quedar destruida de forma irreversible, y eso iba a afectar también a nuestros hijos, a las reuniones familiares que quedaban, a los feriados compartidos. Pasé semanas dándole vueltas a la decisión. Por un lado, sentía una necesidad casi física de recuperar lo que era mío, de no dejar que Carolina se saliera con la suya después de aprovecharse de mi ausencia y de mi dolor. Por otro lado, empecé a hacerme una pregunta distinta: quería pasar los próximos 2 o 3 años de mi vida en tribunales, peleando por recuperar el control de una empresa donde ya no confiaba en nadie, donde mi propia hermana me había mentido de una forma tan sostenida y tan fría. Hablé con Rubén, el gerente de planta, en privado, semanas después. Me confirmó, con la voz quebrada y pidiéndome perdón, que él sabía desde hacía más de un año que algo no estaba bien con esos papeles, pero que Carolina, siendo quien firmaba su sueldo en ese momento, le había dejado en claro que no era su lugar opinar sobre asuntos societarios entre hermanas. Eso terminó de confirmarme algo que ya intuía: la fábrica, tal como estaba organizada ahora, ya no era un lugar donde yo pudiera volver a trabajar en paz, ganara o perdiera el litigio. Carolina había construido, en esos 2 años, una estructura de lealtades y silencios a su alrededor que iba a hacer imposible cualquier reconstrucción real de confianza. Hubo una noche, en particular, en la que estuve a punto de tirar todo por la borda y avanzar con la demanda de todas formas, más por orgullo que por estrategia. Había sacado fotocopias de todos los documentos que pude reunir. Había armado una carpeta entera con fechas, con capturas de la web vieja, con mensajes de WhatsApp donde Carolina, meses atrás, minimizaba mis preguntas sobre la empresa. Se la mostré a mi pareja esa noche, extendida sobre la mesa del living, y él me hizo una pregunta que no supe responder de inmediato. ¿Esto lo haces para recuperar la empresa, o para que Carolina pague por lo que hizo? Me quedé en silencio un largo rato, porque en el fondo, una parte de mí ya sabía que aunque ganara cada peso de esa disputa, aunque un juez me diera la razón en cada punto, jamás iba a poder volver a sentarme en esa oficina sin sentir la sombra de esos 2 años de mentiras. La empresa, tal como era ahora, ya estaba contaminada para mí, más allá de a quien le tocara legalmente cada porcentaje. Eso no significa que dejé pasar todo sin consecuencias. Negocié con mi abogada una salida que reconociera, aunque fuera en los números, lo que había pasado. El valor de mi participación se calculó no solo por el capital actual de la empresa, sino incluyendo una compensación adicional por el uso irregular de mi firma en el acta, algo que Carolina aceptó pagar antes que arriesgarse a un peritaje caligráfico público que hubiera podido terminar en una causa penal por falsificación de documento privado. Ese fue, en cierto modo, mi único juicio, no un tribunal, sino una negociación donde ella tuvo que reconocer, al menos en un número depositado en mi cuenta, que lo que había hecho no había sido limpio. Al final, tomé una decisión que sorprendió a mucha gente, incluida mi propia abogada. No litigué por recuperar mi lugar en la fábrica. Negocié, en cambio, una salida. Vendí mi 50% a Carolina, a un valor de mercado justo tasado por un perito independiente, y usé ese dinero para empezar algo propio, desde cero, en un rubro parecido pero distinto: indumentaria de protección para el sector agrícola, un mercado que conocía bien por mis años de relación con proveedores y que Carolina nunca había explorado. No fue una decisión de derrota, fue, en todo caso, la decisión más difícil y más liberadora que tomé en mi vida adulta: entender que a veces recuperar lo que era mío cuesta más de lo que vale, y que a veces la verdadera victoria es construir algo nuevo, con las reglas claras desde el principio, esta vez sin nada firmado de palabra ni por confianza familiar. Hoy, un año después de haber empezado de nuevo, tengo una empresa chica pero completamente mía, con 10 empleados, creciendo de a poco pero de forma sólida.
Con Carolina hablamos lo justo y necesario, en las fechas importantes, con una cordialidad fría que probablemente sea lo único posible entre nosotras de acá en adelante. A veces pienso en la ironía de todo esto. Cuidé a mi madre con todo mi amor durante los últimos meses de su vida, y ese mismo amor, esa misma entrega, fue lo que mi hermana usó como oportunidad para quedarse con algo que habíamos construido juntas. No me arrepiento de haber ido a cuidarla. Sí aprendí, de la forma más dura posible, que la confianza familiar sin nada por escrito es una apuesta que no siempre sale bien, por más que sea tu propia sangre del otro lado. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Pelear hasta el final por recuperar lo construido, o empezar de nuevo con lo aprendido? Se los leo a todos en los comentarios.